Hola a todos y bienvenidos a esta nueva presentación. Durante la presentación veremos el diseño y análisis de pandeo en una estructura diseñada en el módulo de cuadros en Solid Edge. La presentación la realizaré junto con mi compañero Javier García. Él se encargará de realizar la parte de simulación de la estructura y yo me encargaré de la parte de presentar lo que es el diseño. Veremos estos puntos. Primero una pequeña introducción al módulo de cuadros, luego a nivel conceptual en qué se basa el módulo de cuadros, ese diseño conceptual previo a la generación del 3D, veremos el flujo de trabajo de este módulo de cuadros, un pequeñito ejemplo de la planimetría, una simulación tanto estático lineal como de pandeo de la estructura que diseñaremos y por último veremos una serie de ventajas que plantea este módulo de cuadros. Bueno, pues para comenzar, ¿qué es un cuadro? Pues en Solid Edge a un cuadro se le denomina a un elemento o a un conjunto de elementos de una única dimensión, una barra en definitiva, y el conjunto de todas estas barras realmente forman una estructura o un bastidor. ¿Para qué se usa el módulo de cuadros? Pues bien, se usa para agilizar, para automatizar el diseño y el cálculo de dichas estructuras y los bastidores. A nivel conceptual, las estructuras, orientadas obviamente al módulo de cuadros, las diseñamos de distintas formas, partiendo de volúmenes en 3D, como es el primer caso del que aprovecharemos las aristas, como en el caso de en medio, partiendo siempre de un alámbrico puro de bocetos 2D y bocetos 3D, o como es el tercer caso que vemos aquí, basándonos en una mezcla de ambos. Podemos usar un sólido para alimentarnos de dichas aristas y sobre él construir todas las líneas usando bocetos 2D o bocetos 3D para lo que necesitemos extra. El módulo de cuadros sigue un flujo de trabajo particular. Una vez ejecutado el comando, se definen las trayectorias. Estas trayectorias, como hemos visto antes, son o bien aristas de sólidos 3D, o bien elementos 2D de un boceto, o elementos lineales de un único boceto 3D. A continuación, esas secciones, estos perfiles, se orientan tanto en posición como en ángulo. Y por último se realiza el acabado en uniones, por ejemplo, sean biselados, sean acabados a tope o acabados estampados contra otra pieza. En la parte de planimetría veremos cómo usar el módulo de cuadros permite en el módulo de planos realizar una lista de corte de perfiles de manera automática, de manera muy fácil. También se pueden obtener una lista de corte totales de un perfil, por ejemplo, de cuántos metros totales tenemos de un perfil cuadrado tipo 80 por 80 por 5, como vemos en ese ejemplo. Y por último también podemos realizar una anotación automática. Sin necesidad de sacar una tabla, podemos crear un balonado automático de todas las piezas que hay en una vista de dibujo. La ventaja también de usar la simulación dentro de lo que es el propio módulo de cuadros es que el tipo de elemento finito con el que se trabaja no es el tradicional, no es un elemento tetraédrico o un elemento de superficie, sino que se trata de un elemento finito tipo BIM. Esto nos permite tener una velocidad de cálculo muchísimo más elevada y una de las grandes ventajas es que no tenemos por qué preprocesar, no tenemos que definir la malla de una manera correcta o picar piedra, como vulgarmente se dice, para conseguir una malla realmente buena. Tenemos una gama completa de estudios. Todos los estudios que se pueden hacer fuera del módulo de cuadros también se pueden hacer dentro del módulo de cuadros. Y también, bueno, de cara al postprocesado podemos obtener una tensión combinada, es decir, no solamente una tensión de von Mises en el punto de la sección, sino que tenemos una tensión combinada en la sección. Podemos sacar diagramas de fuerzas axiales, de fuerzas flexores, torsores, etc. Y por supuesto calcular las deformaciones, que no es ni mucho menos importante que todo lo anterior. Y bueno, finalmente, y antes de ver el ejemplo directamente sobre Solid Edge, las ventajas que tiene usar el módulo de cuadros frente a realizar el diseño de un bastidor, de una estructura, de una forma tradicional, pieza a pieza, es que tenemos una velocidad de diseño muchísimo más rápida. También en el entorno de planos tenemos un consumo de información muchísimo mayor y más rápido. Por ejemplo, una lista de corte de perfiles es muy difícil de automatizar realizando el diseño con piezas tradicionales en lugar de usarlo con el módulo de cuadros. Y bueno, y por último, la simulación, muchísimo más rápida y muchísimo más eficaz, ya que usa este tipo de elementos finitos, elementos tipo BIM y no elementos tipo tetraédricos o de malla tradicionales. Bueno,
Ahora sí, voy a pasar a realizar el ejemplo directamente sobre el propio Solid Edge. En el ejemplo vamos a realizar el diseño de una escalera usando el módulo de cuadros. Esta escalera, la que vemos representada aquí con un volumen auxiliar, y realmente da paso al acceso a la plataforma esta para cubrir la cola del avión. Para trabajar en ella, lo mejor es abrir la escalera, el conjunto de la escalera, en un entorno aparte. Le damos a abrir y lo tenemos aquí en una nueva pestaña. La idea es usar las aristas de este volumen auxiliar como trayectorias para las vigas, para los perfiles, y también utilizaremos estos bocetos que hay aquí dibujados. Sin embargo, me falta dibujar un par de bocetos. Me falta realizar un boceto con los refuerzos en esta parte superior, por lo que voy a dibujar una única línea que vaya de aquí hasta este punto, otra línea que vaya desde ese punto medio hasta este otro punto medio de la arista del volumen auxiliar, y hasta ahí. Acepto para salir del entorno de boceto, y el último boceto que voy a dibujar será en este plano inferior. El boceto tiene como función ser la parte interna de los soportes de la propia escalera. Será un perfil un poquito mayor. En este caso esta línea la tiro desde el punto interno. Simplemente me faltaría acotar 1500 milímetros, 250 y 250 milímetros también. Una vez ya tenemos todo lo que sería el volumen auxiliar, todos los bocetos y demás, entramos en el módulo de cuadro. Para ello, pestaña herramientas desde el entorno de conjunto y módulo de cuadros. Empezaremos diseñando los soportes, por lo tanto utilizaré un perfil bastante grueso. Entro en mi biblioteca de perfiles, DIN, y un perfil, pues en este caso cuadrado de 80 x 80 de aluminio. Utilizaré tanto bocetos como el que acabo de dibujar, como un vértice entero. Automáticamente se sitúa en el punto medio. Lo siguiente será utilizar un perfil rectangular para lo que sería la parte principal de esta escalera. Pues nada, rectangular de 80 x 40. Utilizaré estas aristas que estoy seleccionando, son todo aristas. Como vemos, automáticamente el bisel lo hace en el plano superior. Sin embargo, yo quiero tener un bisel en el plano de alzado, en el plano XZ, por lo que entro en las opciones, activo en el bisel en el plano XZ, y como vemos lo consigo. Y aquí abajo también ocurre lo siguiente, y es que no puede acabar así la viga, sino que tiene que estamparse contra el propio perfil, por lo que puedo en las opciones activar el remate. Acepto. Siguiente perfil pues será uno exactamente igual, por lo que ya estaría preseleccionado, y monto lo que serían estas tres secciones, estos tres perfiles. Vemos que lo que serían los soportes sí están bien ubicados, sin embargo este no. Pues edito la sección, cancelo y selecciono exactamente la sección que quiero editar y la orientación a 90 grados. A continuación pues usaré el mismo perfil para estos dos. Aquí hay que tener cuidado, puesto que son dos líneas, pero son colineales. El propio módulo de cuadros automáticamente, si las líneas son colineales, crea un único perfil. Sin embargo, en este caso, si desactivo el cuadro único para segmentos colineales, vemos cómo lo parte en dos. Y en la lista de piezas serán dos piezas independientes como debe ser. Me falta tanto los refuerzos, como son estos de aquí, pero para ello utilizaré un perfil un poquito más pequeño, pues por ejemplo uno de 60 x 40, también en aluminio. Este automáticamente lo sitúa y pega el corte como debe ser. La única diferencia es que pasa como antes, la orientación no es la buena. Bueno, entramos a sus opciones y lo cambiamos a 90 grados. Y estos de aquí, al seleccionar los tres, crea una continuidad de los tres, hace los remates contra los perfiles que ya existían. Sin embargo, por ejemplo, puedo cambiar no solo el ángulo, sino la posición. Por defecto, coge el centroide de la sección.
pero puedo seleccionar otro punto. Como vemos, este podría ser un punto. Y baja todo lo que sería los perfiles, ¿no? Lo sitúo un poquito más abajo, puesto que el punto guía es el superior. Finalmente, pondré unos perfiles muchísimo más pequeños para esta triangulación, para esta cruz. Un perfil, pues por ejemplo, rectangular de 40 por 20. Selecciono este y este. Acepto y aquí ocurrirá lo mismo. Como son segmentos colineales, pues creará uno solo. Entro en sus opciones, desactivo la colinealidad y aquí tenemos cuadros distintos. Para verlo también puedo ocultar el volumen auxiliar. Vemos como este es el principal, la orientación no es la que más me gusta, por lo que entro en las opciones y lo pongo a 90 grados. Y si por cualquier motivo no quiero que sea este perfil el principal, sino que sea este otro, entro en las opciones de la unión y le digo que alterne colineal siguiente. Y aquí está. De una manera directa podría hacerlo. Esto siempre lo puedo hacer a posteriori, no tengo por qué hacerlo ahora porque quizá puedo usar el interior de esos tubos para guiar cualquier tipo de cableado, cualquier útil que necesite. Lo que me falta también son el cuadro y el peldaño. Por lo que un nuevo cuadro, entro en las opciones, un perfil y un perfil peldaño de 280. Por lo que lo sitúo aquí. Al situarlo, coge la orientación de la cara. Esta cara está a 50 grados, por lo que lo ideal es girar los 50. Vemos como no, pues 50 más 180 más 180. Ya lo sitúa bien. Y si activamos el remate, vemos cómo se extenderá un poquito. Activo el remate y se extiende un poco más. Aquí va. Acepto y termino. Simplemente falta replicar los cuadros. Podemos usar patrones de conjunto con elementos de cuadro. Simplemente habilitaré de nuevo este volumen para utilizarlo para el propio patrón. Me vengo a la pestaña de inicio, comando de patrón a lo largo de una curva, selecciono el peldaño y selecciono la... Vamos a ver por aquí. La trayectoria sencilla, que será esta de aquí. Acepto, el punto de inicio será este, hacia arriba, y acepto. 16 copias cada 220 milímetros. Muestra y termino. A partir de aquí, pues puedo ir de nuevo al módulo de cuadros o puedo terminar de ensamblar. Podría terminar de ensamblar todos los componentes, por lo que oculto el volumen principal, realizo un guardado y ensamblo piezas. Voy a empezar ensamblando las ruedas de soporte, puesto que esta estructura es móvil. Así que entro en la carpeta en la que estoy trabajando, que es la carpeta de escalera, y aquí tengo las ruedas. Este plano con este plano con este último de aquí y el superior de la rueda con el inferior del perfil. Vemos cómo se queda perfectamente ensamblado y puedo utilizar la filosofía de trabajo de la tecnología síncrona para copiar esta pieza aquí y así me ahorro un comando de ensamblaje. Elimino la relación que se ha perdido y ensamblo esta cara con esta otra. Por último, también podría realizar, por ejemplo, una copia. Podría copiar toda esta desde lo que sería el punto medio. Aquí está. Orientándolo. Pues realizo una copia hasta el punto medio de esta otra sección. Para que se ensamble contra este. Y finalmente, hago lo mismo de antes. Y con este punto lo copio contra esta pieza, elimino la relación que se ha perdido y termino de ensamblar para que esto no tenga movimiento. Puedo ocultar los bocetos para que no me molesten. Y lo siguiente serían las barandillas. Las barandillas las tengo ya prediseñadas con el módulo de cuadros. De hecho podríamos verlo. Aquí en la biblioteca de piezas, aquí atrás en barandilla,
tengo la barandilla, por ejemplo, a la derecha. Puedo abrirlo en Solid Edge. Y vemos como la barandilla realmente es una pequeña barandilla modular con el módulo de cuadros y distintos soportes. Lo ideal es en la escalera, usando el volumen auxiliar, conocer las medidas. Pues activo el volumen auxiliar, selecciono la prioridad de caras y seleccionando la inferior, la trasera, puedo ver que tiene una altura de 2690 milímetros, 50 grados y 2000 milímetros de plataforma. Pues en la barandilla configuro esto, es decir, me vengo a inspeccionar variables de lo que es el conjunto de la barandilla modular y tengo estas variables porque esta barandilla está ya modular, está preparada. 2690, el ángulo de la barandilla son 50 y el largo de la plataforma son 2000. Y ejecutando estas modificaciones vemos cómo los componentes se rearman. Así que acepto, cierro y compruebo que en la barandilla izquierda haya ocurrido lo mismo. Botón derecho, lo abro en Solid Edge y vemos como la barandilla izquierda también está bien recalculada. Esta barandilla modular es igual que la que teníamos en la barandilla derecha, por lo que simplemente debería ensamblarlo. Pues hablo de nuevo mi biblioteca, barandilla derecha y nada, simplemente la cara que está detrás de este plano contra este plano, este plano del tubo, este plano contra este de aquí y cualquiera de estos contra este inferior. Ya está ensamblada la barandilla derecha, pues lo mismo con la izquierda. Esta cara contra esta de aquí, la cara inferior del plano del tubo contra esta de aquí y lo mismo con esta cara de aquí contra esta de aquí. Ya queda perfectamente ensamblada como vemos. Si habilito incluso la visualización del personaje, vemos como la barandilla está a una altura correcta, una altura de seguridad. De cara a realizar la animetría, es interesante crear una configuración de visualización en la que solo se vean los elementos de cuadros. En este caso, mantendré únicamente los componentes de cuadro y del patrón, de manera que los mostraré, y dentro de los subconjuntos, la barandilla, igualmente mostraré los cuadros para una y los cuadros para la siguiente. Toda esta visualización la guardo en la configuración. Creo una nueva, solo cuadros, y cierro. Guardo el conjunto y ahora creo un nuevo plano desde este modelo de conjunto, y lo interesante es que puedo usar distintas plantillas de plano. Una plantilla que suelo usar bastante es una plantilla de cuadros y bastidores, la cual ya tiene dos vistas preparadas y dos tablas, una de longitud de corte de cada uno de los perfiles y otra de longitud de corte total por tipo de sección. Así que sin ejecutar el asistente, carga lo que sería, como vemos, este tipo de visualización. En este caso, pues se está viendo todo el conjunto. Llamamos a la configuración de visualización que he creado anteriormente. O sea, las opciones de la vista, llamo a la configuración de solo cuadros. Y para este igual, llamo a la configuración de solo cuadros. Como vemos, se automatiza bastante la creación de las listas de corte, que en un momento actualizo para que se quede todo. Como vemos, las listas de corte se ven la longitud de corte, el peso de cada una de las barras, la cantidad de barras iguales que tenemos agrupadas siempre por longitud de corte, y en este caso la lista de corte de perfiles. Aunque para saber qué barra es cuál, lo ideal también es crear una anotación automática. En este caso creamos
una anotación. Así. Y para este igual. Anotación automática de todo. Posicionamos las vistas y ya tendríamos el plano perfectamente encuadrado. Así que lo guardaría. Guardamos como plano 5. Y volvería al diseño. En este caso puedo volver a mostrar todo, salvo lo que sería el volumen auxiliar. A partir de este punto ya solo queda guardar el conjunto, haciendo clic en control más la tecla S del teclado, y pasamos a la pestaña inicial, a la pestaña del conjunto superior. En esta pestaña pues simplemente se actualiza, se refresca la visualización. Como vemos, ocultamos el volumen principal, el volumen auxiliar de color azul, y como vemos la escalera encaja para nuestro cometido. Vemos que realmente es una escalera funcional, así que como vemos es muy fácil diseñar con el módulo de cuadros. A partir de este punto le paso la presentación a mi compañero Javier García, que es el responsable del área de simulación, y en este caso realizará una simulación estático lineal de lo que es la escalera, así como un análisis de pandeo, ya que tenemos perfiles bastante largos y bastante esbeltos y queremos ver si realmente cumplen a pandeo, si tendríamos algún inconveniente. Buenos días, mi nombre es Javier García y yo seré el encargado de hacer la simulación de la escalera que acaba de diseñar fácilmente mi compañero Jesús. Para ello tengo abierto el archivo de la escalera y aquí ocultaremos todo lo que no sea necesario. Vamos a ocultar esto de aquí porque nos tenemos que quedar simplemente con la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un análisis estructural dentro de Solid Edge, dentro del módulo de cuadro, dentro del módulo de bastidores, utilizando los elementos apropiados para este tipo de perfiles, elementos 1D o elementos tipo BIM. La simulación la haremos de dos formas. Haremos primeramente un estático lineal en el cual vamos a comprobar si con las cargas que vamos a aplicar en la parte de arriba de la escalera, pues veremos deformaciones, veremos tensiones combinadas en viga, veremos diagramas de viga y comprobaremos si esta estructura cumple estáticamente o no. Una vez que tengamos resuelto este tipo de estudio, pasaremos al estudio de pandeo. El estudio de pandeo es un estudio muy importante en estructura porque con pequeñas cargas se puede dar antes el pandeo que la resistencia estático lineal. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta este parámetro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente nos iremos dentro del módulo de bastidores o dentro del módulo de estructura de Solid Edge, habilitaremos el Pathfinder de simulación y simplemente vamos a crear un nuevo estudio. Fijaros, vamos a hacer un estático lineal, como hemos comentado, tipo de malla, los elementos que hemos dicho anteriormente, y vamos a configurar, pues bueno, parámetros de salida de lo que queremos obtener tras el cálculo. Una vez que tengamos todo esto, simplemente tenemos que definir qué elementos van a entrar dentro de mi estudio, por lo tanto aquí serían todos. Esperamos a que me reconozca toda la barra y fijaros, me aparecen unas líneas azules, estas serían las líneas de viga, y si me acerco a los escalones me aparecen unos conectores azules, esos son los conectores RB que me están conectando la línea del escalón con la línea del perfil. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aplicar una fuerza. Vamos a aplicar una serie de cargas repartidas en toda la parte de arriba de la escalera, ¿vale? Simplemente la seleccionamos, invertimos su valor y le vamos a poner unos 5000 newton, 500 kilos en la parte de arriba, ¿vale? Vamos a ocultar las cargas para que no afeen el modelo y lo que vamos a hacer ahora es restringir la parte de abajo. Vamos a restringir con una articulación delantera, puesto que tenemos una serie de ruedas, ¿vale? Nodalmente vamos a definir ahí esa articulación y luego una definida por el usuario, ¿vale? Nodalmente igual en este punto y en este punto, y aquí únicamente lo que vamos a restringir es el movimiento en Z. Queremos que quede libre el plano XY, simplemente pulsamos aquí y ya lo tenemos, ¿vale? Igual que hemos hecho con las cargas, vamos a hacer las restricciones y una vez que tengamos todo esto, ticamos en resolver. Ya tenemos todo el conjunto preparado para hacer la simulación. Simplemente ticando en resolver me hará el mallado de toda la estructura
y me resolverá el cálculo. Simplemente tenemos que esperar unos segunditos, ¿vale? Para que me haga este tipo de resolución. Aquí lo que veremos será lo que hemos comentado antes. Tendremos resultados en el cuales podremos mostrar el diagrama de viga. Podemos ver las deformaciones causadas por estos 5000 newton o 500 kilos y ver si cumple la flecha máxima, la fórmula de la flecha máxima, ¿vale? Como veis, ya tenemos aquí los resultados. Me está mostrando una tensión, ¿vale? Que la tenemos aquí y podemos verificar el desplazamiento que tenemos. Tenemos un desplazamiento máximo en esta zona coloreada roja, de 5,53 milímetros. Un desplazamiento muy grande, puesto que si utilizamos la fórmula de la flecha máxima, donde la flecha máxima no puede pasar la longitud partido de 350, sabiendo que la barra más corta que tenemos sería aproximadamente de unos 800, nos da que la flecha máxima no debe de exceder aproximadamente 2,3 milímetros. Así que fijaros, nos estamos pasando demasiado. Podemos incluso animar, ¿vale? Vamos a hacer una animación con un porcentaje para que veáis pues exactamente dónde se comporta peor la estructura. Sería aquí, ¿vale? Estáis viendo pues bueno la deformación que tenemos y esto tendremos que arreglarlo de alguna forma, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a intentar restringir esta zona de aquí, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a meter un perfil, ¿vale? Previamente tenemos ya un boceto diseñado y lo que vamos a hacer es, pues bueno, intentar restringir toda esta zona de aquí. Vamos a cerrar los resultados, ¿vale? Viendo que ya no cumplimos ni el desplazamiento, tendremos que hacer algo para solucionarlo. Vamos a mostrar todos los bocetos y vamos a ir a inicio. Dentro del módulo de cuadro, como enseñaba mi compañero Jesús, vamos a elegir un tubo rectangular de 80-40. Simplemente seleccionamos dónde lo queremos poner. Vamos a acercarnos para verificar si está bien puesto o no. No, tendríamos que girarlo 90 grados, ¿vale? Simplemente ticamos, aquí tecleamos 90 grados. Esperamos que lo ejecute y fijaros, pues los remates están perfectos, el tubo está perfectamente colocado. ¿Y qué está pasando aquí? Pues bueno, que dentro de la simulación no está definido, por lo tanto no salen esas líneas azules. ¿Qué tendremos que hacer? Pues aquí dentro de simulación y aquí dentro de simulación pulsamos en definir y simplemente vamos a agregar esas barras. Una vez que la tengamos, le decimos que OK. Vamos a verificar que carga y restricciones están totalmente creadas, ¿vale? No ha habido ningún tipo de cambio porque no se han cambiado las barras a las que estaban aplicadas. Y lo que vamos a hacer otra vez es resolver, ¿vale? Me está indicando que hay un problema en el mallado, puesto que se ha agregado nuevas barras y esas no estaban bañadas. Pues simplemente él va a mallar esas barras y va a resolver todo el estado, ¿vale? Vamos a ver cómo cambian los resultados aquí. Hemos visto que pues no cumplíamos esa flecha máxima. Tenemos que conseguir que cumpla el estudio estático para luego pasar a pandeo. Si no cumplimos el estudio estático, pues tendremos que modificar la perfilería, añadir nuevos perfiles para que todo esto cumpla. Como veis, pues bueno, ya hemos resuelto. Fijaros qué facilidad de uso y qué rapidez al utilizar estos elementos 1D. Y lo que vamos a verificar es primeramente si el desplazamiento está cumpliendo. Fijaros el valor que teníamos antes y fijaros que ahora se ha reducido mucho, ¿vale? Tenemos un desplazamiento máximo de 1,27 milímetros. Teníamos que estar por debajo de aproximadamente 2,3 milímetros. Por lo tanto, estáticamente cumplimos este estudio, ¿vale? ¿Qué podemos verificar? Pues bueno, vamos a ver qué posibilidades de datos podemos extraer de este estudio. Nosotros podemos poner el diagrama de viga y nosotros podemos verificar, por ejemplo, los momentos, ¿vale? Diagrama de momentos, diagrama de axiales, ¿vale? Diagrama de cortantes. Todo esto aplicado mediante el diagrama de viga, ¿vale? Así como los desplazamientos que hemos estado hablando, ¿vale? Así que fijaros, vamos a ocultar aquí los bocetos para que no aparezcan y no enmarronen todo este estudio, ¿vale?
una vez que tengamos controlado y sabemos que se pueden mostrar estos diagramas, pues hemos comprobado que estáticamente cumplimos perfectamente. Podríamos crear un informe como vimos en la webinar pasada y simplemente vamos a pasar al siguiente estudio. Vamos a pasar al estudio de pandeo. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cerrar los resultados porque ya no vamos a operar más aquí. Vamos a ir a el entorno de simulación. Vamos a ocultar este tipo de estudio y vamos a crear un nuevo estudio, como anteriormente lo hemos hecho, ¿vale? Aquí ya no sería un estático lineal, vamos a hacer un pandeo en el cual vamos a sacar los primeros 4 modos, ¿vale? Y vamos a sacar los resultados nodales anteriores, ¿vale? La extracción de datos. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a hacer el estudio otra vez desde cero. Podríamos haber duplicado el estudio o copiar el estudio, pero prefiero hacerlo así para que veáis el procedimiento un poco más rápido, ¿vale? Fuerza igual, ¿vale? Vamos a cargar con la misma fuerza. Esta fuerza iría hacia abajo y recordar que eran 5000 newton o 500 kilos, un valor bastante potente para este tipo de escalera. Y lo que tendríamos que hacer ahora, recordar, era articulación siempre en nodo, nunca en curva, ¿vale? Porque sería la posición donde se encuentran esas ruedas, ¿vale? Y aquí era definido por el usuario, ¿vale? Igualmente en nodo, aquí y aquí, y dejábamos libre todo el movimiento exceptuando el eje Z, ¿vale? A partir de aquí volvíamos a ocultar todo esto y simplemente es resolver, ¿vale? Vamos a resolver el estudio de pandeo. ¿Qué datos vamos a obtener aquí? Pues vamos a obtener unos autovalores o autovectores que serán el factor de seguridad que tiene la estructura. Este factor de seguridad o este dato que vamos a obtener tendremos que multiplicarlo por la fuerza aplicada, por esos 5000 newton, para darnos la fuerza crítica de pandeo, ¿vale? Entonces, esta fuerza crítica de pandeo es que si yo someto a la estructura a esa fuerza que hemos obtenido de la ecuación de la multiplicación, pues me creará el efecto de pandeo. Y lo vamos a ver ahora en pantalla en cuanto resuelva la simulación. Ya estaría resuelto el estudio. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los 4 modos con sus respectivos autovalores cada uno, ordenados de menor a mayor. A nosotros lo que nos interesa es el primer valor, esos 2,78 elevado a 1. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos 27,8 veces la fuerza aplicada para que se produzca el pandeo. Por lo tanto, fijaros, si hacemos una cuenta rápida, aproximadamente necesitaríamos unos 13.900 kilos aproximadamente para que se dé el pandeo. Y si nosotros aplicamos esa carga, no vamos a cumplir el estático. Por lo tanto, el pandeo lo tenemos totalmente controlado. Fijaros, lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? Pues nosotros podemos ir viendo los siguientes modos para ver pues cómo pandearía toda la estructura. En el principio empiezan a pandear solo estas barras, pero en el momento que vamos subiendo la carga, ¿vale? Pues empezaría a pandear toda la estructura. Imaginaros pues lo que podría llegar a pasar. Vamos a hacer una animación con los modos, vamos cambiando entre modos y vais viendo pues qué ocurriría aquí, ¿vale? Esto vamos a cerrarlo porque quiero enseñaros a hacer una mejora en el pandeo. Vamos a poner el modo número 1 y fijaros, tenemos este dato de aquí, recordadlo, 2,78. ¿Qué pasa? Pues bueno, tenemos que verificar que esta sección está posicionada bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nosotros podemos posicionar el tubo a 90 grados, podemos darle un giro de 90 grados y vamos a ver qué pasa con el pandeo. ¿Mejora el pandeo? ¿Lo empeora? Pues no tenemos ni idea, vamos a comprobarlo. Simplemente vamos a cerrar los resultados de este pandeo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a identificar primeramente, lo que vamos a hacer es ocultar las líneas de curva, ¿vale? Para que se vea todo mejor. También vamos a ocultar el boceto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar este cuadro de aquí, que sería el cuadro número 32, y simplemente lo que lo vamos a girar, ¿vale? Para que no esté así. Simplemente vamos a darle un giro y vamos a comprobar con este
con esta operación qué pasa con el pandeo, ¿vale? Esperamos que se haga efectivo el cambio, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ha girado 90 grados y ahora lo que vamos a hacer es volver a resolver, ¿vale? Me está indicando la malla que ha habido un cambio que necesita volver a resolver. Lanzamos de nuevo el estudio y esperamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? ¿Qué resultado vamos a obtener con esta modificación? Aquí lo tenemos. Ya ha acabado la simulación de pandeo con este cambio que nosotros hemos hecho. Y aquí tenemos el primer autovalor, que como hemos comentado antes era el interesante porque era el primero que ocurría. Fijaros que hemos casi duplicado la resistencia a pandeo con un simple giro de un perfil. Por lo tanto, a pesar de que el pandeo es muy alto, si tenemos estructuras en el que el pandeo se da muy cercano al estudio estático o incluso inferior, pues fijaros, con un simple cambio de geometría podemos elevar bastante ese pandeo, ¿vale? O esa línea de pandeo. Bueno, hasta aquí ha quedado la webinar de hoy. Espero que os haya gustado y espero que hayáis aprendido mucho sobre el módulo de cuadros y sobre la simulación de estructuras. Muchas gracias a todos.